El tema de este video es hipermutación somática y cambio de isotipo de la inmunoglobulina. A lo largo de este video, en general, me voy a centrar en los procesos que tienen lugar a partir de la unión del antígeno con el receptor del linfocito B, tanto las interacciones moleculares como las interacciones celulares que conducen a la diferenciación del linfocito B virgen a través de diferentes fases hasta llegar a la célula plasmática, que es la célula que va a producir o va a secretar los anticuerpos. Entonces, tenemos una infección que se está desarrollando en la periferia, ¿verdad? Aquí se trata de una infección bacteriana que está siendo combatida por el sistema inmune innato, tanto celular como humoral. Celular, neutrófilos y macrófagos. Y humoral, el sistema complemento. Esto va a conducir a la desintegración, a la destrucción de las bacterias y de cualquier patógeno. Entonces, producto de esta destrucción, va a liberarse antígenos que quedan solubles en este intersticio. Estos antígenos van a formar complejos con las moléculas del sistema complemento o con los productos, en este caso C3b y también C3dG, van a formar complejos. Estos complejos van a ingresar en la circulación linfática, los vasos linfáticos, hasta llegar hacia el ganglio linfático más cercano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos, bueno, es importante mencionar que hay unas zonas en el ganglio linfático en las cuales solo hay o predominantemente van a haber linfocitos B, que son los folículos linfoides, y otra zona o áreas que están habitadas predominantemente por linfocitos T, que es toda esta zona externa al folículo linfoide. Entonces, el antígeno o el complejo antígeno complemento va a llegar hacia el folículo linfoide, que en este caso es primario. Porque, puesto que aún no desarrolla el centro germinal, que voy a explicar cómo se desarrolla más adelante. En este folículo linfoide van a habitar unas células especiales que corresponden a las células dendríticas foliculares, que son unas células no hematopoyéticas, sino que son estromales, forman el estroma del folículo linfoide, en este caso primario. Van a expresar unos receptores del sistema complemento que son los CR1 y CR2, que se van a unir a este complejo antígeno complemento, con el objetivo de, por así decirlo, atrapar y tener por más tiempo dentro del folículo a este antígeno para que de esta manera pueda unirse eventualmente a un linfocito B que tenga un receptor afín a dicho antígeno. Adicionalmente, algo que permite que el linfocito B esté o permanezca dentro del folículo linfoide es esta quimiosina conocida como CXCL13. Esta quimiosina va a atraer precisamente al linfocito B y en este caso lo va a retener. Entonces se produce la unión del antígeno con esta inmunoglobulina de membrana que es el receptor del linfocito B, y esto, además de generar eh, una vía de señalización intracelular que conduce a la sobrevida o a la supervivencia del linfocito B. Bien, es como una señal que permite que el linfocito B eh, no muera, no caiga en apoptosis o no quede inactivo. Y adicionalmente a esta vía intracelular de activación del linfocito B, otra de las cosas importantes que tiene que ocurrir en las primeras fases de todo este proceso de diferenciación es que el receptor del linfocito B unido al antígeno tiene que ser internalizado. Bien, tiene que quedar en un endosoma. Y aquí eh, recordemos lo que es el MHC, lo que es la presentación de antígeno.
Y en el caso del linfocito B, este va a expresar el MHC de tipo 2, que recordemos es el que se une a la célula T CD4, al linfocito T CD4. Entonces, este endosoma que contiene al, eh, o que está unido al antígeno, posteriormente se va a fusionar al lisosoma para formar así, eh, o más bien para poder degradar a el antígeno en pedacitos pequeños. Después se une el, eh, la vesícula que contiene al MHC de tipo 2 para permitir precisamente que el antígeno se exprese o sea contenido en la hendidura de unión al péptido, que es la cual va a, junto con es decir, el antígeno más el MHC de tipo 2, se expresan eventualmente en la membrana del linfocito B. ¿Y para qué es importante esto? Ahorita estamos hablando de linfocitos B. ¿Qué tiene que ver aquí el linfocito T? Pues vamos a ver. Una vez que esto ocurre, una vez que se activa el linfocito B, una vez que ya expresa en su membrana el MHC de tipo 2 con el péptido del antígeno expresado en este MHC precisamente, el linfocito B va a migrar, va a migrar hacia la frontera entre el folículo linfoide primario y la zona de linfocitos T. ¿Para qué? Es importante mencionar que estas zonas limítrofes, estas zonas frontera, son en las cuales van a estar las células que recientemente se han unido a antígenos, buscando interacción, esta interacción celular que les va a permitir seguir diferenciándose, seguir activándose. Entonces, por un proceso que asociado a este mismo presentación de antígenos, previamente un linfocito T ya ha sido activado por la unión del antígeno en su MHC de tipo, en el MHC de tipo 2 al receptor del linfocito T. Previamente ya ha sido activado. Y en este caso, el que se va a acercar a la zona limítrofe es el CD4 Follicular Helper. Es este linfocito T especializado que contribuye a la activación del linfocito B para la, bueno, para diferentes procesos como la hipermutación somática y el cambio de isotipo de inmunoglobulina, que es el objetivo de este video. Entonces, en esta zona limítrofe se produce esta interacción entre el receptor del linfocito T, de la célula T follicular helper, y del linfocito B que ha sido activado recientemente. Esto se conoce como reconocimiento conjunto, que es cuando tanto el linfocito T como el linfocito B reconocen a el mismo antígeno. Ya. Adicionalmente, para que se establezca, por así decirlo, esta sinapsis estable entre el linfocito B y el linfocito T, tienen que haber algunas moléculas de adhesión como la SLAM y la LY108, al igual que una que se conoce como CD84. Esto para estabilizar la unión. Y bueno, ¿qué pasa una vez que se ha unido el MHC de tipo 2 con su antígeno en la hendidura al receptor del linfocito T? Esto va a inducir que, por un lado, la célula T follicular helper exprese el ligando de CD40. CD40, por su parte, es un receptor en el linfocito B que va a inducir una vía de señalización intracelular para poder iniciar con el proceso de diferenciación. Adicionalmente, la célula T va a secretar la interleucina 21. Entonces, ¿qué es lo que se produce después de esto? La vía de señalización intracelular del CD40 conduce a la activación del NF-κB, que promueve la supervivencia del linfocito B. Y por otro lado, la vía de señalización intracelular de la interleucina 21 va a generar, a través de esta vía STAT3, la expresión de diferentes proteínas asociadas a precisamente la diferenciación del linfocito B hacia las células que vamos a ver ahorita, que conducen después a la formación de la célula plasmática. Entonces,
Esta vía de señalización STA3 permite que el linfocito B, antes virgen, se diferencie a centroblasto y a plasmablasto. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que también son linfocitos B. Por su parte, el plasmablasto va a abandonar el folículo linfoide y va a distribuirse como que por la periferia del folículo linfoide y va a establecer o va a formar, más bien, va a proliferar y va a formar el eh, foco primario. ¿Ya? El foco primario. ¿Por qué se llama foco primario? Porque es una zona, un foco en el cual, a partir del cual se va a producir la primera tanda de inmunoglobulinas. Ya el plasmablasto es la primera célula que va a secretar inmunoglobulinas en la inmunidad humoral adaptativa. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas va a secretar? Va a secretar IgM, que recordemos es esta que forma pentámeros. Y por su parte, el centroblasto va a permanecer en el folículo linfoide y va a formar el centro germinal. Entonces, en este caso, ya va a dejar de llamarse el folículo linfoide primario, porque cuando ya hay el centro germinal se denomina folículo linfoide secundario. Y nos vamos a centrar principalmente en el centroblasto. Puesto que el plasmablasto sí, aproximadamente en el séptimo día desde el inicio de la respuesta inmune, va a comenzar a producir esta inmunoglobulina de tipo M, pero eventualmente estas células van a morir, puesto que o su función va a ser reemplazada por las células plasmáticas que después van a formarse. Es por ello que recordemos que en este gráfico de la producción de inmunoglobulinas después de la exposición a un antígeno, durante los primeros 7 días o al séptimo día va a haber un pico de inmunoglobulina de tipo M, el cual eventualmente va a bajar y va a estar seguido por un pico de inmunoglobulina G aproximadamente en el día 14. Bien, es decir, en la semana 2. Ahora, en el centro germinal van a ocurrir algunas cosas importantes. Primero, esta célula que se diferencia a partir del linfocito B, conocida como el centroblasto, va a proliferar. Bien, va a proliferar y adicionalmente, adicional a la proliferación, va a comenzar con lo que se conoce como hipermutación somática. ¿Qué es esta hipermutación somática? Recordemos que las inmunoglobulinas van a tener esta región de unión a el antígeno, que son estas FAB. Y en particular, la zona más externa es la región hipervariable. Bien, las regiones hipervariables, que son las que más mutaciones tienen en el proceso de desarrollo del linfocito B para poder tener diferentes especificidades a diferentes antígenos de diferentes patógenos. Entonces, esta zona hipervariable de las regiones FAB del anticuerpo son las que más requieren estas mutaciones para poder tener esta diversidad en los anticuerpos y en la unión a los antígenos. Entonces, esta hipermutación somática lo que va a hacer es que va a incrementar aún más esta variabilidad en las regiones variables del anticuerpo, valga la redundancia. Pero esto principalmente con el objetivo ya no de tener diferentes especificidades a diferentes antígenos, sino que el objetivo de esta hipermutación somática es permitir que estas regiones de unión a antígeno se unan con mucha afinidad precisamente al antígeno. Es decir, el objetivo es aumentar la afinidad de la región hipervariable por el antígeno. ¿Ya? Y para esto es la hipermutación somática que voy a explicar ahorita. Entonces, estas células estos centroblastos van a proliferar y van a estar sujetos a la hipermutación somática, en la cual tienen que aprenderse esta enzima fundamental que se conoce como la AID,
que es la citidina desaminasa eh, activada o inducida por activación, más bien. La citidina desaminasa inducida por activación. Ya, entonces, como el nombre lo indica, se induce, su expresión está inducida por la activación del linfocito B. Ya, entonces, recordemos que en el locus de los genes que se relacionan o que codifican para la inmunoglobulina, vamos a tener este reordenamiento de los segmentos V, D, J de las regiones variables o de los dominios variables de la inmunoglobulina. Y adicionalmente vamos a tener estos genes que codifican para la región constante o los dominios constantes de la inmunoglobulina, que es los que vamos a hablar en la parte de cambio de isotipo. Pero aquí, en la hipermutación somática, lo importante es estos segmentos V, D, J, que codifican para la región variable. Esta enzima A y D va a introducir mutaciones puntuales en esta región reordenada VDJ. Específicamente a desaminar, va a quitar una amina de la citidina, de la citosina, para volverla uracilo. ¿Ya? Entonces vuelve uracilo a la citosina. Y esto, recordemos que en el ADN, eh, no se produce o no es el ADN no es compatible con la presencia de uracilo. Entonces, esto es detectado por los sistemas de reparación del ADN como un error. Entonces, esto conduce a la activación de vías de reparación de errores de pareamiento y el VER, que es la reparación por decisión de bases, lo cual eh, si bien el objetivo de esto es como que generar esta variabilidad para mejorar la afinidad del anticuerpo, esta reparación no es como que va a arruinar este proceso, sino que más bien va a contribuir al proceso de aumentar la afinidad, porque va a generar algunos cambios en este segmento o en este, VDJ para permitir que se generen diferentes eh, anticuerpos o diferentes regiones de hipervariabilidad en los anticuerpos de diferentes células, nacidas a partir de este primer linfocito B que se unió al antígeno en primera instancia. Ya. Entonces, todo esto va a conducir a que de una misma célula nazcan diferentes, eh, en este caso, centrocitos. Ya del centroblasto van a nacer los centrocitos. Ya, y estos centrocitos van a expresar una molécula de inmunoglobulina diferente, que nace, recordemos, nace de la misma, pero tiene estas regiones de hipervariabilidad, van a ser diferentes, ¿ya? Van a ser diferentes entre sí. Su objetivo va a ser, o el objetivo de esto, es ver cuál de estos anticuerpos, de estos receptores del linfocito B, logra unirse con mayor afinidad a su antígeno correspondiente. Los que no logran unirse a el anticuerpo, recordemos que es una competencia entre linfocitos B, entre centrocitos, los que no logran unirse, pues eh, posteriormente no logran expresar no logran internalizar este complejo antígeno receptor de linfocito B para la posterior expresión de el péptido en el MHC de tipo 2, con lo cual no va a poder interactuar con la célula T follicular helper y entonces no va a haber supervivencia del linfocito del centrocito. Entonces, en pocas palabras, el objetivo de esto es generar una gran variabilidad de los receptores del linfocito B para ver cuál tiene mayor afinidad para el antígeno. Bien, entonces los que no se unen no reciben esta señal de supervivencia del linfocito T y mueren por apoptosis. Pero los que sí, y a los que sí logran unirse con gran afinidad a su antígeno, logran internalizar el receptor, se produce todo el proceso que mencioné antes de la presentación del antígeno en la molécula de MHC de tipo 2 y entonces la interacción del receptor linfocito T con el MHC de tipo 2 genera la expresión del ligando de CD40
Y entonces eso, al unirse al CD40, genera la supervivencia de este centrocito. Ya, paralelamente a todo este proceso de hipermutación somática, o más bien producto de esto, puesto que comienza con la acción de la A y D, que debido a estas mutaciones que genera, produce inestabilidad en la molécula del ADN, lo cual puede conducir a rupturas de doble cadena, ¿ya? Lo cual va a inducir la expresión de otras enzimas de reparación, que en este caso se asocian a este non-homologous end joining como mecanismo de reparación. Y aquí va a estar este complejo de enzimas de la reparación que se conoce como DSBR, que es reparación de la ruptura de doble cadena. Entonces, ¿a través de qué mecanismo va a actuar este complejo enzimático? Como pueden notar aquí, van a ver estos genes que son C-mu, C-delta, C-gamma, 3, 2, aquí era un 1, 3, 2 y 1, epsilon y alfa. Estos genes van a codificar precisamente para la región constante de la inmunoglobulina, bien, para la cadena pesada, precisamente para la cadena pesada de la inmunoglobulina. ¿Ya? Y tienen estas diferentes letras dependiendo del isotipo. ¿Ya? Mu es para la IgM, delta es para la IgD, gamma es para el IgG, epsilon para Ig y alfa para IgA. Como pueden notar, antes de cada uno de estos genes, para la cadena pesada, para la región constante de la cadena pesada, están estas secuencias que están con una S. Se conocen como las regiones o las secuencias de cambio o de switch. Ya, estas regiones son precisamente en las cuales va a actuar la DSBR, este complejo enzimático de reparación, para poder precisamente permitir la reparación de la ruptura de doble cadena. ¿Cómo lo consigue? Básicamente va a generar un corte en estas secuencias de cambio, genera este corte y extrae o escinde una secuencia larga que va a incluir los genes de los diferentes isotipos junto con sus secuencias de cambio. Ya, y el inicio y el final de los cortes generados por esta enzima posteriormente van a ser pegados por este proceso que se conoce como non-homologous end joining. Bien, y entonces eh, pueden ver que algunos genes fueron expulsados y el primer gen de la región constante de la cadena pesada es el cual va a ser, el que queda disponible es el que va a ser expresado. En este caso, el que va a ser transcrito y posteriormente traducido. En este caso es IgG3. Bien, entonces esto va, o más bien, en donde se genera el corte mediado por este complejo enzimático, va a estar mediado por citocinas, ¿ya? Diferentes citocinas van a generar o van a determinar en dónde se realiza el corte, para que haya diferente isotipo, dependiendo de las necesidades, de acuerdo a la infección o al tipo de reacción inmunitaria. Por ejemplo, si es IgG1, esto o el cambio a dicho isotipo va a estar mediado por interleucina 4 e interleucina 21. Si es IgG2, por factor de crecimiento transformante beta o interferón gamma. IgG3, interferón gamma e interleucina 21. IgE y L4. IgA, factor de crecimiento transformante beta e interleucina 21. Entonces, una vez que se ha producido esta hipermutación somática, ha habido gran afinidad por el antígeno, ha habido señal de supervivencia por el linfocito T y ha habido este cambio de isotipo, el centrocito va a diferenciarse a dos diferentes tipos de células, que son la célula
plasmática o el plasmocito, que es el que va a producir estos anticuerpos una vez que ya se ha producido este cambio de isotipo, en este caso es IgG3, y esto se da debido a diferentes vías de señalización. En el caso del plasmocito es la vía de señalización BLIMP o por el factor de transcripción BLIMP1, ¿ya? Y por otro lado, se va a generar el linfocito B de memoria, el cual va a permanecer en el ganglio linfático y por otro lado el plasmocito va a ingresar a la circulación y va a dirigirse hacia la médula ósea. Para partir de ahí, secretar anticuerpos hacia la circulación para combatir la infección. Entonces eso ha sido todo en lo que corresponde a hipermutación somática, cambio de isotipo y origen de la célula plasmática.